si tú haces un bien para alguien y esperas que algo de interés propio, estás quitando la gracia de ese momento de ayudar. Y otra cosa que uno no tiene que esperar hasta que uno le pida la ayuda. Si uno mira que hay una necesidad de alguien, uno tiene la obligación de ayudarle a esa persona, no tiene que esperar que le pida la ayuda, ¿no? Como nací en Nuevo México y mi abuelo Herculano Chávez siempre nos platicaba de su madre. Ella vino de Sevilla, de Sevilla, de España, pero cuando llegaron a Estados Unidos, ellos fueron atacados por los indios, ¿no? Y mataron a todos los adultos y separaron a los jóvenes. Ella tenía solamente 8 años de edad cuando eso pasó. Y vivió con los indios de la edad de 8 a 16 años, cuando ella pudo salirse de ahí. Y mi abuelo nos platicó que fue a un pueblo y dijo, yo soy cristiana. Y acordaba de su nombre y todo. Su hermano lo llevó a otra tribu de indios y no se encontraron hasta que ella tenía 40 años de edad, que encontró a su hermano. Y así es que teníamos toda esa historia. Y mi abuelito también, que nació en Nuevo México, también él fue secuestrado también con los indios de Jerónimo, cuando tenía 12 años de edad y vivió con ellos por un año, ¿no? Tenemos toda esa herencia de el mundo nuevo, se puede decir, pero en esa parte como era parte de México. Así es mi abuelito, aunque era bien güero, él siempre decía que era mexicano. Hasta el tiempo que él murió, dice, yo soy mexicano, ¿no? Y gracias a él, a mi abuelo, y esa herencia que nosotros de chicos hablábamos los 2 idiomas. Claro. Y él siempre insistía que teníamos que hablar los 2 idiomas. Así es que yo viví en Nuevo México hasta que tenía los 6 años, cuando mis padres se divorciaron. Mi papá, mis abuelos eran de México. Él también nació en Nuevo México, en un pueblo minero, en el norte de Nuevo México, que se llama Dawson, cerca de la frontera de Colorado. Dawson. ¿Nació usted también? Sí, y nació también. Después, cuando mis padres se divorciaron, mi mamá nos llevó para California. Pero siempre la cultura de Nuevo México siempre me gustó mucho y me gusta todavía, y siempre me gusta con orgullo decir que soy de Nuevo México, ¿no? Es una cultura además de multicultural, es una cultura que hoy se llamaría global, pero Dolores Huerta es una mujer global antes de que esa palabra se inventara. Y es curioso porque, claro, usted y su familia pueden decir que ustedes no cruzaron ninguna frontera, sino que las fronteras las cruzaron, cruzaron a ustedes, ¿no? Y mucha gente así de nosotros nos decimos que nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros, ¿no? Claro. Y también otra fortuna, quiero decir, es que cuando fuimos a California, donde movimos a Stockton, California, que es una ciudad de agricultura también, cerca de ahí de Sacramento, del Capitolio. Y en términos de prepararse uno para el mundo global, en ese lugar donde yo me crié, había muchos grupos étnicos, ¿no? Porque como era de agricultura y los patrones siempre traían diferentes personas para trabajar en los campos, ¿no? Así que nos criamos con personas que eran de color, afroamericanos, filipinos, japoneses, hindús también, y claro, también anglosajones y gente de México. Esa fue una buena experiencia porque de chica pude conocer personas de diferentes grupos étnicos. Claro. ¿Se puede decir que ese encuentro con esa realidad, que la transferencia, la emigración hacia California, es lo que empieza a avivar la conciencia social en Dolores Huerta? Hábleme de esos tiempos. Todo el mundo conoce a la Dolores Huerta activista, a la Dolores Huerta unida a un personaje histórico, igual que usted, como César Chávez. Hábleme de ese momento, de cuando hace clic la conciencia social y después hábleme de cuándo se inventa el sí se puede.
Bueno, se me hace que la conciencia social viene de Nuevo México, en realidad, porque mi madre, así como muchas personas de Arizona, de Nuevo México, eran muy devotos de San Francisco Javier, que era un sacerdote, ¿no? Que también él seguía mucho las enseñanzas de San Francisco Assisi. Claro. Y toda la idea de que uno tenía que servir al prójimo, de servir a la persona en necesidad, hacer lo que uno podía hacer para ayudar al prójimo también, sin esperar ninguna gratificación. Porque como me decía mi madre, que si tú haces un bien para alguien y esperas que algo de interés propio, estás quitando la gracia de ese momento de ayudar. Y otra cosa, que uno no tiene que esperar hasta que uno le pida la ayuda. Si uno mira que hay una necesidad de alguien, uno tiene la obligación de ayudarle a esa persona, no tiene que esperar que le pida la ayuda, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Y pues así nos creó nuestra madre. Nosotros nos crecimos después de la depresión, o en esos tiempos de la depresión. Y mi madre era muy, muy trabajadora. Y nunca le gustaba agarrar ayuda del gobierno, porque ella decía, hay gente más necesitada que nosotros y no debemos de quitarle a lo que les pertenece a ellos. Y salió, yo digo, del universo, ¿no? Porque lo que pasó es que César estaba haciendo su segundo ayuno de 25 días, hizo su primer ayuno en Delano, para que la gente no volteara la violencia, porque ya teníamos la huelga, que ya tenía 3 años que estábamos en la huelga y no la habíamos ganado. El ayuno cuando viene Robert F. Kennedy. Cuando vino Roberto Kennedy para terminar ese ayuno. Y luego, eso fue en el 65, en el 72, habían pasado una ley en el estado de Arizona que no podía uno hacer huelga, no podía hacer uno boicot. Si lo hacía, lo podían sentenciar a la cárcel por 6 meses, ¿no? César empezó un ayuno como protesta de esa ley que habían pasado. Y yo fui a hablar con algunos profesionales latinos ahí, y para pedirles que nos ayudaran. Eran personas de negocio, abogados, y que se juntaran con nosotros. Y ellos me dijeron, no, ustedes allá en California pueden hacer todo eso, pero aquí en Arizona no se puede. Y mi respuesta a ellos es, sí se puede en Arizona. Y esa noche, cuando fui a la junta y les di el reporte de lo que estábamos organizando, y cuando les dije esa frase, sí se puede, toda la gente brincó, empezó a aplaudir, todo, sí se puede, sí se puede. Y así salió la frase. Por eso digo que salió del universo, ¿no? Salió del universo y ahora está también en una película. Y también en el universo. Y hasta en España también se me hace que tienen manifestaciones donde dicen que sí se puede. Se utiliza, sí se puede también, está en todo el mundo. Es efectivamente un grito de reivindicación global y humanista, además. Y además de eso, que yo digo que el presidente Obama, él sacó el frase, ¿no?, para su campaña. Pero yo digo que yo sé, perdona, yo sé que el presidente le dijo a usted, perdóneme por haberle robado la frase, ¿no? Sí, y le dije, yes, you did. Le dije, yes, you did. Sí, lo hiciste. Pero yo digo que sí se puede más fuerte que yes, we can, porque sí se puede, también quiere decir que el individuo también lo puede hacer, pero claro que todos juntos lo podemos hacer. Es que cuando decimos que sí se puede, es un poquito más fuerte que yes, we can. Una mujer tan comprometida con su realidad social, con la realidad de Estados Unidos, con el ejemplo que ustedes y usted todavía le está dando al mundo en cuanto a derechos civiles y el approach, el acercamiento humanista a la realidad, ¿cómo se ha arreglado para tener 11 hijos? Bueno, ¿Cómo se hace? ¿Hay una receta?
Se me hace que el mundo existe porque todos podemos tener hijos, ¿no? O sea, pues tenemos gente en este planeta, ¿no? Porque sabemos cómo hacer hijos. Pues yo siempre, a mí siempre me gustaban los niños desde un principio. Mi madre me regañaba, porque vas a tener tantos hijos, ¿no? Pero como fui casada 3 veces, ¿no? La primera vez tuve mis 2 hijos, me divorcié, me casé de vuelta, luego tuve los 5 con el señor Huerta, y luego me divorcié de él, y luego me junté con el hermano de César Ricardo Chávez y tuve 4 más. Y por eso son tantos, ¿no? ¿Y nietos cuántos hay? Ahorita tengo 17 nietos y 17 nietos y 8 bisnietos. Qué maravilla. No vamos a hablar de política ahora, aunque va a ser inevitable porque voy a leer algo que usted dijo no hace mucho, y a mí me pareció tremendamente impactante e incluso preocupante. Usted dijo, many of the issues that we fought and won in the civil rights movement have been rolled back. This is strong. Ya, claro. Bueno, podemos empezar con la reproducción, derechos de reproducción de las mujeres, aunque yo tengo 11 hijos, soy feminista. Estoy en la mesa del grupo que se llama La Mayoría Feminista. Ya tengo como más de 20 años en esa mesa. Y yo creo que cada mujer y cada familia tiene ese derecho de determinar qué tantos hijos quieren tener. Entre mis hijas y mis hijos que tengo yo, algunos tienen 1, unos tienen 2. Una de mis hijas no tiene 0, nunca va a tener hijos. Esa es su decisión de ella, ¿no? Claro. Y es importante, yo creo que para la libertad de las mujeres, que ellas pueden tener ese don de determinar qué tantos hijos van a tener. Permítame terminar con una curiosidad y con una pregunta. ¿Cómo se siente un ser humano glorioso, si me permite la expresión, como usted, cuando es parte de un museo? Bueno, uno se siente, es bonito tener ese reconocimiento, pero en realidad sabemos que vienen a las espaldas de muchas personas, ¿no? Porque hay muchos voluntarios, campesinos, jóvenes, gente que en realidad ellos hicieron el movimiento. Me gusta decir, como cuando hicimos el boicoteo de la uva, que 40 campesinos salieron de California, se vinieron a Nueva York, se fueron por todo el país. Esos 40 campesinos pudieron organizar y voluntarios, ¿no? Agarrar voluntarios para que 17 millones de personas no compraran uvas. Y para traer a los rancheros, a los dueños de las empresas agrícolas a la mesa, ¿no? Uno agarra el reconocimiento, pero esas espaldas de mucha gente. 5 campesinos mártires del movimiento que mataron, ¿no? Y uno agarra ese reconocimiento, pero los logros que se hicieron fueron por tanta gente que ayudó, personas en las ciudades, jóvenes que dejaron sus estudios para venir a ayudar, ¿no? Pero siempre es hermoso reconocer a todo un movimiento, aunque solo sea en una persona como usted. Usted es parte de la historia de este país, usted es parte del Smithsonian Institution y tiene la Medal of Freedom. Ya, pues soy muy bendecida, pero como digo, fue porque muchas personas fueron los que trabajaron para lograr todo esto. Dolores Huerta, un placer, un privilegio tenerla aquí. Muchas gracias por todo lo que usted hace. Gracias a usted.